Muy buenos días y sean bienvenidos al webinario de este día que tratará sobre la preparación y operación de la línea de bobinas, mejores prácticas, que será presentado por el ingeniero Fernando Alvarado. Él es ingeniero de servicio de la empresa Coequipment. Con la cooperación de la revista Metal Forming y de la PMA, mi nombre es Rodolfo Marroquín y me complace fungir como moderador el día de hoy. Antes de dar inicio y presentar al ponente del tema de hoy, me permito dedicar un par de minutos para repasar algunas de las funciones y de la funcionalidad sobre este evento en vivo. Debido a la que la sesión de hoy será grabada para archivo, todos los participantes se encuentran en modo de solo escuchar. El ponente y los otros participantes no podrán escuchar audio alguno de sus respectivas ubicaciones durante el programa. Sin embargo, ustedes se podrán comunicar con nosotros en el transcurso del programa cambiando a su opción de retroalimentación que se localiza en la parte superior derecha de su pantalla. Favor de notificarnos si requieren de asistencia o no reciben audio o desean que el ponente aminore el paso. Para probar esta función, les pido de favor que en este momento cada uno de ustedes cambie su opción de retroalimentación a amarillo y esperar aproximadamente 6 segundos para ello. Gracias. Ahora, por favor, regresen su opción de retroalimentación a verde. También tendrán oportunidad de hacer preguntas, escribiéndolas en el panel de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Una vez que dicha pregunta se haya aceptado, podrán hacer otra pregunta si así lo desean. Les aclaro en este punto que nuestro primer ponente prefiere o ha optado por dar respuesta a sus preguntas hasta el final de su presentación. Para las respuestas que permite el tiempo asignado de aproximadamente 15 minutos de duración del programa, pueden ponerlo a prueba en el panel de PIR que aparece en su pantalla. Por favor de escribir el número de participantes de la empresa en este webinario. Gracias. Aprovechamos también para dar las gracias a los patrocinadores por su apoyo para la realización de esta serie de seminarios web, entre los cuales se encuentran Sella América, COE Press Equipment, Linear Transfer and Automation y la PMA. Esta última es la Asociación de Conformadores de Metal a Precisión, que representa a la industria de conformados con más de 900 compañías afiliadas, entre las que se incluye también a proveedores de equipos, materiales y servicios en el continente. Tiene la misión de ayudar y a dirigir a la industria de conformados en conjunto con las compañías innovadoras que la integran hacia una mejor y mayor competitividad mediante estadísticas, trabajo en red, fundación educacional de la PMA, expos comerciales como FABTEC y la revista Metal Forming. Para saber más sobre los beneficios con que se cuenta como afiliado, lo invitamos a visitar el sitio www.pma.org. Ahora es el momento de dar inicio al webinario de hoy, pero antes de hacer la presentación de nuestro componente, se les va a presentar un video de COE. Buenos días, mi nombre es José Domínguez y soy el gerente regional de ventas para México, Costa Rica y Chile de CoPress Equipment. Les agradezco su presencia durante estos webinars sobre la industria del estampado. Quiero contarles sobre la presencia de nuestra empresa en México. Valoramos a nuestros clientes y buscamos expandir nuestra presencia en México. En los últimos años invertimos en México y añadimos otro técnico de servicio además de mí. Ahora contamos con 2 ingenieros de servicio con base en Monterrey, Fernando Alvarado y Cristian López, quienes brindan servicio local y ventas de repuestos a nuestras líneas de alimentación y clientes de Q2 Line en la República Mexicana. Hablan español con fluidez y pueden brindar todo el apoyo necesario a nuestros clientes en cualquier máquina que se requiera. También hacen instalaciones completas, actualizaciones de equipos existentes y capacitación en equipos nuevos y existentes para aumentar la productividad de la planta. Hacemos esto pensando en dar soporte local a nuestros clientes en México
y así el cliente puede aprovechar aún más el potencial que tienen nuestras máquinas dentro de sus instalaciones. Administro las ventas de equipos nuevos y resido en la Ciudad de México. Nuestra empresa está ubicada en los Estados Unidos, en Michigan, y ha estado en el negocio por más de 45 años. Ofrecemos equipos individuales y hasta líneas completas para las necesidades de procesamiento de bobina. Para más información, visite nuestro sitio web www.cipec.com. Somos la empresa que alimenta una industria y estamos felices de poder presentarnos hoy. Ahora procederé a ceder la palabra al ingeniero Fernando Alvarado, que es ingeniero de servicio de campo de Co-Press Equipment, que nos presentará el tema preparación y operación de la línea de bobinas, mejores prácticas. Ingeniero, tienes la palabra. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Alvarado. Me presento con ustedes. Soy ingeniero de servicio de la compañía. Directamente en la compañía COE tengo yo trabajando 3 años, pero en la industria con COE y con el estampado en todo México tengo ya 20 años. Empecé en el 2000 con otra compañía, dando soporte a muchos equipos, compañías como prensas, conveyors, equipos de lubricación, alimentadores de lámina, y pues algo de mi experiencia se basa en la compañía. Como mi compañero José Domínguez nos comentó, somos una compañía que nos dedicamos a la fabricación de líneas de alimentación de lámina. Fue fundada en 1976 en Michigan, Estados Unidos, y hemos crecido año tras año. En 1999 adquirió la compañía Sesco, y en los últimos años somos líderes mundial en equipos de alimentación de lámina robustos. Somos los que fabricamos equipos de alimentación de lámina para calibres gruesos y materiales duros. Somos líderes en esto. En los temas que me toca compartirles a ustedes, son 3 temas generales. Una reseña sobre la preparación y la operación en una línea de bobinas funcionales de equipo. El punto número 2 es el impacto que se tiene en el desempeño y en la operación del equipo cuando tenemos problemas en la bobina, como lo que es la retracción, como que es la ondulación y otros daños estructurales del material. Y por último, algunos consejos de mantenimiento. Presento parte de nuestros equipos que tenemos de lámina, son desenrolladores. Nuestro enderezador. Y algunos alimentadores, líneas de corte. Bien, empezamos con el primer punto que viene siendo el desenrollador. En el desenrollador, pues son equipos, como su nombre lo dice, para colocar la bobina y poder desenrollar el material. Tenemos diferentes tipos, depende de lo que nuestro cliente nos solicite, es la construcción que le damos a nuestro equipo. Por eso es bien importante, cuando ustedes van a hacer una solicitud, nos van a hacer una solicitud de un equipo, nos especifiquen claramente qué material es el que van a correr, porque en base a eso es la estructura que nosotros en la cual fabricamos el equipo. No es lo mismo desarrollar un equipo para una lámina muy suave, para fabricar un refrigerador, como una lámina que vamos a usar para una suspensión, para un soporte automotriz.
que es algo dura, es algo gruesa. Entonces, va a depender el tipo de material que ustedes nos soliciten para saber de qué forma vamos a construir el equipo, qué tan robusto lo vamos a hacer, qué tan suave lo vamos a hacer. En la operación de un desarrollador es algo, vamos a decirlo sencillo, cargar una bobina, centrar la bobina, enhebrarla, todos esos puntos. Es algo sencillo de desarrollar, pero hay que tener cierto cuidado en poderlo hacer. Por ejemplo, en el carro de bobinas, si nuestro equipo tiene un carro de bobinas, mientras la bobina sea lo más grande posible y lo más pesado posible, nosotros recomendamos colocarlas al centro del carro. Si esta bobina es mucho más delgada, mucho menos pesada, esa bobina puede ser cargada en cualquier punto del carro, pero mientras más pesada y más ancha sea, tenemos que irla colocando al centro del carro. Después de eso, trataremos de llevar el carro lo más cerca del mandril, lo más cerca, pero por abajo, por abajito, que no levantemos el carro. Esto nos va a prevenir que el carro se vuelque o ese tipo de detalles. Llegando a la orilla del mandril, vamos a subir a la altura del mandril, el mandril todo contraído, y ahora sí metemos la bobina dentro del mandril. Algunos de nuestros equipos automatizados tenemos sistemas láser para autocentrado, otros no lo tienen. Tenemos reglas dentro del mandril para poder colocar la bobina. Como recomendación, si tenemos el láser para poder centrar el material o tenemos una regla para poder colocar la bobina al centro, nuestra recomendación es siempre colocar la bobina al centro del mandril, lo más centrada posible. Esto nos va a ayudar a evitar problemas hacia adelante. Cuando ustedes me llegasen a hablar en algún momento y me dijesen, oye, estoy teniendo problemas de alineación de material, estoy teniendo problemas porque el material se va de lado, se me inclina hacia un lado troquel, es cuando yo les voy a pedir mucho más centrado el material debe estar en el mandril, porque eso nos ayuda a que podamos tener un proceso mucho más eficiente en la operación. Una vez hecho eso, una vez teniendo el material ya centrado en el mandril, tenemos que cortar los cinchos, pero para cortar los cinchos necesitamos colocar el brazo sujetador sobre el rollo para poder sujetar la lámina. Si el material es demasiado duro, tenemos que sujetarla y tenemos que cortar el cincho, porque si no, tiende a ser un resorte y se va a dañar la bobina, se va a soltar. Entonces necesitamos sujetar el material. Una vez hecho eso, sujetando el material, con los controles de Pendal, con los controles que tenemos en el equipo, vamos a poder desenrollar el material y empezarlo a llevar dentro del sistema del enderezador. Algunos enderezadores que tenemos pueden ser variados y depende del cliente qué tanto invirtió en su equipo. Algunas veces nuestros equipos son enviados sencillos, sin necesidad de algunos aditamentos especiales para poder introducir el material al enderezador. Pero esos equipos que son sencillos, pues son equipos que procesan materiales muy suaves, muy blandos, que pueden ser fácilmente manipulados con la mano. Pero recuerdan el comentario que les dije, si el material es duro, si es grueso, si es difícil de procesar, nosotros tenemos que agregarle elementos de control para poder hacer el proceso. En este caso, si su material es duro, podemos agregar mesas de soporte para poder introducir, sujetar el material y ayudarle a meterlo dentro del enderezador. La finalidad del desarrollador es llevar el material dentro del enderezador, como se los muestro en esta imagen. Esta imagen ya tengo el material aquí casi entrando al desarrollador. Yo sujeto con las dos mesas de entrada el material como si fueran dos manos, agarro el material y lo introduzco dentro del enderezador. Ese es el propósito de nuestro desarrollador.
Una vez hecho esto, una vez que el material ya entró dentro del enderezador, cuando queramos operar el equipo, el desarrollador en una forma automática, nosotros tenemos dos tipos de desarrolladores, uno que trabaja por medio de arrastre y otro que trabaja por medio de un motor eléctrico. El de arrastre son para materiales muy gruesos, muy duros. Y el que es motorizado, el que tiene un motor eléctrico, es para materiales demasiado blandos o para materiales que sean con una superficie que sea calidad de espejo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ambos procesos tienen que trabajar en forma armónica con respecto al enderezador. ¿Cómo lo trabajamos de manera armónica? Pues haciendo sus controles de operación. El desenrollador eléctrico, pues es algo sencillo. Tenemos un sensor de láser enfrente de él, colocado en este punto, en el medio de la línea, y él va activando el motor para que vaya desarrollando solo la operación. En el caso de motores de arrastre, con un sistema de arrastre, tenemos elementos de control como de frenado para poder darle más freno o menos freno al sistema. Ese freno, a final de cuentas, hace que la bobina se mantenga recta en el desenrollado de la operación. Cuando ustedes ponen demasiado freno en el desarrollador, alguna vez provocamos que la lámina esté demasiado tensa entre el equipo de enderezador y el desarrollador. Y de forma drástica les muestro una gráfica de qué pudiera estar sucediendo en el equipo, como si lo estuviésemos levantando, ¿no? Si yo le pongo muy poca presión, pues provocamos que la bobina se dañe, se suelte, y eso no es bueno para la operación. Entonces, yo debo de mantener una presión regulada para el freno de arrastre que sea armónica en la operación. Ligeramente tensionada, no suelta, ni tampoco demasiado tensionada. Con esta imagen que les muestro aquí, les puedo decir que no precisamente es que esté sucediendo esto, sino que realmente estamos dañando componentes del mismo desarrollador, como son valeros, como son flechas. Hemos tenido compañías donde se dañan las flechas porque ellos usan demasiada presión en la operación, demasiada fuerza en los brazos sujetadores, y nos llegan a dañar flechas, nos llegan a dañar valeros de forma prematura al momento de estar trabajando. Entonces, en la operación de un desarrollador, ya en forma automática, debe trabajar de manera armónica y me atrevo a decir a una velocidad constante en el desarrollado para evitar daños estructurales en el material o marcas en el mismo que te puedan afectar en tu producto final. Esto es en cuanto al desarrollador. De esta forma, se podría ver una operación armónica, viéndolo de esta forma. Si ustedes observan el desarrollador, observan que la lámina está ligeramente tensionada en su operación y está siendo operada hacia adelante. ¿Sí? Esa es una gráfica de cómo se vería. Lógico, el brazo sujetador siempre debe estar en la parte superior, operando de manera automática. Cuando vamos a regresar el material hacia el desenvolvedor, porque terminamos la producción, nosotros tenemos que empezar a girar el desarrollador hacia atrás. Pero ¿qué pasa si todos nuestros mecanismos, como por lo son los rodillos de arrastre, los rodillos enderezadores o los rodillos del feeder están cerrados? Pues vamos a provocar daños en el material. ¿Qué es lo que hacemos para poder regresar un material hacia el desarrollador? Lo que hacemos, número uno, abrimos todo lo que son los rodillos de trabajo, los rodillos de pin roll y los rodillos de salida del enderezador. Y empezamos a girar
el mandril en reversa. Una vez hecho esto, el material se va a levantar y va a quedar por encima de la mesa de trabajo que está en el loop, si es que tenemos una mesa de soporte. Una vez que el material esté por arriba de la mesa de loop o de lazo, levantamos la mesa y ahora sí, en ese momento, abrimos los rodillos del feeder. ¿Para qué? Para que se libere el material. Cuando ya tengamos todo esto, ahora sí bajamos el brazo sujetador y seguimos desenrollando el material hacia atrás hasta llegar que el material llegue al desenrollador. Eso nos va a evitar daños en la bobina y va a evitar que cuando volvamos a procesar esa bobina no tengamos esos daños y tengamos que tener que componerlos en el enderezador o tengamos que hacer operación adicional cortando esos tramos de materiales todos doblados al momento de haber embobinado o regresado ese material hacia la bobina. Una vez ya puesta el material en este lado de la bobina, se vuelve a poner los hinchos de seguridad, se pone todo lo que deben de ser de seguridad, se acerca al carro, se levanta, se sujeta, se cierra el mandril y a sacar la bobina. Hay que mantener seguro todos los operaciones. Como comentario adicional, les comento que en los desenrolladores que ustedes nos compran, siempre agregamos los elementos de seguridad necesarios para que la operación sea segura. Si ustedes modifican la operación, si ustedes ajustan presiones demasiado altas en ellos o reducen las operaciones, van a provocar que el equipo no funcione de la manera correcta. Todos los elementos de control que yo tenga dentro del gabinete, todos los elementos reguladores de presión, reguladores de flujo, válvulas de control, todo lo que esté interno dentro del control y no está a la vista de la operación del que opera la máquina, si no está a la mano, no debe ser manipulado a no ser que previamente hayan hablado con nosotros para una asesoría por alguna operación en el equipo. Vuelvo a recalcar, solamente los elementos de control que yo pongo a la mano del operador son los que deben ser manipulados. Espero que hasta aquí no tengan alguna pregunta. Si la tienen, al final la podemos comentar. Voy a pasar al enderezador. Los enderezadores, como les decía, pues es un equipo que usamos que está diseñado por una serie de rodillos que hacen que eliminemos la curvatura natural del rollo. Esa es la función principal de nuestro enderezador, eliminar la curvatura natural del rollo. Y agregamos los elementos de control necesarios para la operación. Esto es un corte, un dibujo de cómo está por dentro el desenrollador, una forma básica, y cómo opera dentro del desenrollador, del enderezador, nuestros rodillos. ¿Sí? Esta es la curva natural del rollo, la función de quebrar el material, casi llegando al punto de deformación del material. Es donde tendemos a hacer que nuestra lámina sea lo más plana posible. Mientras más rodillos de enderezado yo utilice en nuestro equipo, o le ponga yo a mi equipo enderezador, mucho más fácil me va a ser enderezar el material. Eso lo usamos para equipos donde nos exijan una planicidad casi perfecta, ¿sí? Pero les vuelvo a reiterar, el propósito principal es eliminar la curvatura natural del rollo, no daños estructurales del rollo. Eso lo platicaremos un poquito más adelante. ¿Cuántos rodillos de trabajo, rodillos de enderezado utilizamos nosotros en COE? Pues nuestros diseños son de 7 rodillos, de 9 rodillos y tenemos equipos hasta 11 rodillos. ¿Sí? Mientras más rodillos tenga, lógico, pues es mucho más control, un equipo mucho más sofisticado, mucho más fino y por ende un poco más caro. También
tenemos diseños de rodillos de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, de 2 pulgadas. Depende del diámetro del rodillo. A final de cuentas, es la capacidad en la dureza, la capacidad en el espesor del material para poderlo procesar. Porque no es lo mismo procesar una lámina en la cual se fabrican refrigeradores o lavadoras a procesar una lámina en la cual va a ser una estructura de un soporte de una parte de un camión en su chasis. Entonces, ambos materiales son totalmente diferentes. O no es lo mismo yo procesar un material que va a ser lámparas de iluminación con acabado espejo, o va a ser la cubierta para un refrigerador, ¿no? Entonces son equipos diferentes. Esos rodillos están fabricados con aceros duros y tienen algunos recubrimientos para poder procesar esos materiales y no dañen los materiales. De esa forma, colocamos escalas dentro en nuestro equipo de control, en nuestro equipo de operación, una escala básica donde nos va a decir qué tanta penetración tiene un rodillo, el rodillo superior con los rodillos inferiores. De esta forma, qué tanto penetra el material. Entonces, nuestros equipos, o como base, tenemos una regla así, un indicador sencillo, mecánico. Podemos agregar también un indicador electrónico o incluso llevarlo a un PLC y ponerlo o mostrarlo en una pantalla. Va a depender del tamaño de máquina, va a depender de los elementos de control que haya yo agregado a su máquina para ver qué es lo que tenemos. Pero todos, a final de cuentas, nos va a indicar la penetración del rodillo superior entre los rodillos inferiores. A esos rodillos les llamamos rodillos de trabajo, que son los que enderezan el material. ¿Cuánta penetración, cuánto cálculo tenemos que darle, a cuánto penetración tenemos que hacer para poder enderezar un material? Pues va a depender, a final de cuentas, del modelo del equipo que utilicemos. COE por años se dedicó a la tarea de aplicar ingeniería y hacer cálculos matemáticos en base a las resistencias de materiales, en base al ancho del material, los espesores de los mismos, y tiene su sistema ya muy establecido en cuanto a análisis en la operación para poder saber, dependiendo del modelo del enderezador, qué tanta penetración le vamos a dar a los rodillos. Por ende, cada equipo que nosotros les vendemos, tenemos una tabla que les agregamos como recomendación básica en la operación, pero hay que ver las notas que tiene esa carátula. Por ejemplo, la que yo les estoy mostrando está basado en un material de 40,000 yield en la resistencia a la deformación, ¿sí? Y estamos aplicándolos a un enderezador modelo 350. Si su proceso no se encierra en este rango de operación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con una llamada a un servidor o a nuestra gente de soporte en COE, ellos pueden asesorarlos para saber qué ajuste tienen que hacerle a su equipo, ¿sí? Es importante seguir la regla que nosotros colocamos en esta carátula y aplicada a su equipo. Yo he visto por años donde compañías ajustan los rodillos de manera diferente, le ponen más penetración en la parte de salida, menos penetración, hacen muchas cosas muy diferentes, pero la teoría nos dice a nosotros que los primeros 2 rodillos hacen la deformación, hacen el esfuerzo para poder eliminar la curvatura, y el rodillo de salida nos ayuda a hacer plano el material. Mientras más rodillos tenga, como les comenté al principio, 5, 7, 9 u 11 rodillos, mucho más fácil me es para mí enderezar el material. Entonces, apliquen la hoja de cálculo que yo les pongo
Y si en ella no viene la resistencia al material, el cual ustedes van a procesar, con gusto llámenos, envíen un correo a COE, a servicio, a la gente de soporte en COE, a mí, un servidor, tienen mi correo, ahorita les vuelvo a presentar mi correo, y con gusto les podemos asesorar para decirles qué ajuste tienen que hacer en el enderezador. Ojo, si ustedes aplican demasiada presión en un lado o en otro, lo único que provocan es que el material o se dañe más o provoquen daños en el equipo. Bien. En algunos elementos de control, que les decía que tenemos automatizados, tenemos dentro del PLC el análisis matemático para hacer esa operación, y yo puedo dar una recomendación desde esta pantalla qué ajuste le tengo que dar a cada rodillo, ¿sí? Y en particular en estos tipos de controles en automático yo puedo hacer ajustes a esos rodillos oprimiendo un botón, solitos van y se ajustan al punto de enderezar. Algunos enderezadores de nosotros tienen unos rodillos de entrada y otros rodillos de salida. Le llamamos rodillos de pellizco o rodillos de empuje para forzar el material dentro del enderezador. ¿Cuántos rodillos trae? ¿O trae dos a la entrada? ¿O trae dos a la entrada y dos a la salida? O sea, puede traer ambos o solamente en la entrada del equipo. ¿De qué depende esto? Como les comentaba al principio, depende de la dureza del material, del espesor que vamos a trabajar. No es lo mismo meter una lámina demasiado suave, demasiado blanda, a tener que meter una lámina de 1/4 de espesor, de 30 pulgadas de ancho. Es mucho más difícil poderla enhebrar y meterla dentro de los rodillos de enderezado. Entonces, estos rodillos nos ayudan a poder enhebrar o meter el material dentro del enderezador. Estos rodillos son controlados por presión de aire. Esa presión de aire, a final de cuentas, es controlada, similar que en el desarrollador. Trae una perilla a la entrada del control y esa yo la ajusto para poder darle más presión al sistema o menos presión al sistema. Y trabajan a la par con respecto al desarrollador. Más presión en el rodillo de entrada, requiero más frenado en el rodillo de arrastre del desarrollador. Menos freno de arrastre, menos presión aquí. Hay que tener cuidado porque si yo le pongo demasiada presión en esos rodillos también, si el material es demasiado blando, lo vamos a dañar, lo vamos a marcar, lo vamos a deformar por las orillas. Entonces, es un proceso crítico el poder ajustar esta presión, pero con el tiempo el operador se acostumbra a hacer el ajuste. En equipos donde yo tengo controles automatizados completamente, aunque yo tengo sistemas allí de selección de presión de aire, esa presión de aire sigue siendo manual, sigue siendo seleccionado por el operador y va a depender de su buena de su buena aplicación en el sistema. He visto compañías donde dedican tiempo en la operación, tiempo en la ingeniería de producto, donde hacen sus análisis de cuánta presión deben seleccionar en los rodillos de entrada, cuál es el ajuste perfecto en la penetración de nuestro enderezador para poder definir un buen proceso, una lámina plana, un producto final de buenas condiciones. Bien. Nuestros alimentadores es algo similar a esto. Tenemos controles sencillos como este, pero también tenemos elementos de control o pantallas como este, porque al final de cuentas los integramos en los mismos controles, ¿no? Puede llegar a ser sencillo, puede ser algo complicado, pero al final de cuentas nuestro alimentador se compone básicamente de este diagrama que les estoy mostrando. Un par de rodillos perfectamente rectificados, endurecidos, con un recubrimiento especial dependiendo del material que ustedes nos comentaron en su solicitud de compra.
si nos dijeron que era lámina suave, si era lámina pintada, si era aluminio, si era cobre, si era bronce, si era acero demasiado duro. Depende del material que ustedes nos hayan dicho en nuestra solicitud de compra. Ese recubrimiento es el que vamos a tener en los rodillos, ¿sí? Tienen un diámetro específico. Cada modelo de nuestro equipo tiene un diámetro específico. Eso nos ayuda que con la conexión mecánica, bueno, con la conexión hacia un motor inteligente, un servomotor y un amplificador, esto trabaje de manera armónica. El control, desde la pantalla de operador, le dices al motor, oye, muévete hacia adelante 3 vueltas. Este motor se mueve 3 vueltas hacia adelante y los rodillos se mueven lo equivalente a sus 3 vueltas y hacen la progresión correcta en el equipo. Sus elementos de control también le previenen de que se vaya más hacia adelante o que se regrese el material. Si eso sucede, a final de cuentas, nuestros controles se van a dar cuenta que el material fue más adelante o fue más atrás en la operación y él mismo va a intentar de nuevo corregir esa operación. El ir hacia más adelante o ir hacia más atrás muchas veces no depende de nosotros, muchas veces depende de elementos de control externos que nos hacen que el material vaya hacia más adelante o vayan hacia más atrás. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy alimentando lámina y se me atora dentro del troquel. Al momento de atorarse en el troquel hace que el material no pueda yo empujarlo, y si el material es muy suave, pues simplemente voy a levantar el material. Pero si el material es demasiado duro, voy a evitar que los rodillos se terminen moviéndose, no puedan llegar a la posición final que tú me solicitaste, y por ende en nuestra pantalla mostrará una falla que nos dirá, ¿sabes qué? Tú me dijiste que tenía que alimentar 5 pulgadas, pero yo no me llegué a 4,5 porque algo me previno que yo llegara. Y él simplemente se va a alarmar. Entonces, todos nuestros alimentadores trabajan de esa forma, de forma inteligente. Tenemos en nuestros estándares una resolución de más o menos 3 milésimas en la operación. ¿Eso qué significa? Que somos exactos en la operación. Cuando no somos exactos en la operación es porque algo nos lo impide. El material se quedó atorado, el material se cuelga demasiado antes de llegar al troquel. Algo ocurrió para que no llegase al punto, ¿sí? Entonces tendríamos que analizar por qué no llega al punto y eliminar el problema. Nuestras pantallas son muy sencillas. COE tiene, desde que nació COE, operando el mismo tipo de control con los mismos tipos de alarmas. Hemos ido avanzando con respecto a la tecnología, hemos agregado más elementos de control, pero tenemos ya casi 45 años desarrollando pantallas de operación para alimentadores. Por ende, todo lo que ustedes necesiten para operar un feeder lo tenemos colocado en nuestra pantalla, ya sea una pantalla sencilla o ya sea una pantalla completamente automatizada. Contamos con los elementos de control necesarios para que tu alimentador funcione de manera correcta. En ella, el operador interactúa en cuanto a cuánto es la alimentación, la progresión, la velocidad, la aceleración y algunos otros elementos de control. También podemos llegar a tener elementos de control para poder activar nuestros otros equipos que están en la parte de atrás, como llevar el enderezador a modo automático, a modo manual, levantar la mesa, controlar el loop. Todo eso lo tenemos si en la orden de compra es especificado en la operación. Si no lo tenemos, simplemente, básicamente tenemos la operación del feeder. Como les decía, pantallas como esta son controles ya más sofisticados que trabajan más en forma armónica. En la operación de un feeder solo necesitamos velocidad y aceleración, ¿sí? Esa velocidad y esa aceleración debe ser armónica, debe ser de tal manera que cuando yo programe una velocidad en la operación, el material no tienda a patinarse, el material no tienda a atorarse. Es como cuando ustedes suben a un carro y oprimen su acelerador al 100%. ¿Qué sucede con el carro? Se empieza a mover, pero se empieza a mover de una manera brusca porque ustedes pisaron el acelerador al fondo. Entonces, nuestra recomendación siempre ha sido que mientras más tiempo tú me des para acelerarme
Mientras menos velocidad me des en la operación, nuestro equipo va a funcionar mucho mejor, pero más aún, su material dentro del troquel se va a mover con mucho más suavidad, mucho más tranquilo, y van a cumplir con procesos de operación de calidad. Van a eliminar marcas porque el material no se va a patinar, van a eliminar que el material se levante, van a eliminar que el material se atore dentro de los troqueles. Por ende, también van a provocar que en el loop el material se levante mucho más suave, el enderezador arranque mucho más suave y el desenrollador desenrolle el material mucho más suave. Entonces, todo eso trabaja de manera armónica. Si recuerdan mi comentario inicial de cómo operar el desenrollador, yo les dije, trabajemos de manera armónica. Y eso es trabajando a velocidades y aceleraciones lo más bajas posibles. Yo no quiero decir que ustedes pongan un 5% en velocidad y un 2% en aceleración. No, simplemente es trabajar a velocidades y aceleraciones lo más bajo posible. En nuestras pantallas de control tenemos elementos de control y asesorías de qué velocidad y qué aceleración podemos recomendar para ciertos procesos. ¿Qué necesitamos saber? Simplemente con que sepamos cuál es el ángulo que ustedes me están dando para poder alimentar. Si ustedes me dicen, tú puedes empezar a alimentar a 225 grados y puedes terminar a 90 o puedes terminar a 45 o a 135, ya yéndonos al extremo en la operación. Si tú me das mucho más ángulo para poder alimentar, eso al final de cuentas equivale a tiempo. Y el tiempo, por la velocidad, en una operación matemática nos da la aceleración y nos da el cálculo a cuánta velocidad y a cuánta aceleración yo puedo hacer el ajuste necesario en mi equipo. Nuestros nuevos sistemas de control cumplen los elementos necesarios para decirnos, ¿sabes qué? Esto es lo ideal para poder operar. ¿Sí? Recuerden nada más que tienen que tomar en cuenta que su ángulo final de alimentación debe cumplir con la protección de troqueles, porque si nuestra lámina se atoró en el camino, si algo sucedió y tu sensor que tienes colocado en tu prensa para hacer una protección de troqueles no se cumple, ese tiempo tiene que ser capaz de detener antes de que tu troquel se vuelva a cerrar y provoques tus daños en tu troquel. Nuestro equipo solamente es para alimentar lámina, no protege tu troquel, simplemente va a alimentar. Ponemos algunas veces elementos de control para saber si la lámina se estira, si la lámina no funciona correctamente, pero a final de cuentas, quien protege tu troquel es tu sensor que tú colocas dentro del troquel y está conectado directamente al elemento de control de tu prensa y envía un paro de emergencia a tu prensa y tu prensa se detiene. Y está programado dentro de tu prensa, no es en nuestros equipos. Tenemos que tener siempre en claro esto. Otro punto importante en cuestión de la velocidad es la programación del pilot release. Algunos de ustedes podrán conocer mi gráfica. Estas se las he mostrado muchas veces en muchas partes donde he estado con ustedes. He agregado una parte que siempre les platicaba, pero nunca la agregué. Recuerden que en el proceso de operación de nuestro alimentador, en el primer proceso siempre hacemos el orificio, fabricamos el orificio en este punto. Cuando la prensa baja por primera vez, cuando la lámina está colocando. En la segunda alimentación, este orificio se coloca ya fabricado exactamente abajo donde está el piloto. ¿Sí? Entonces, cuando el piloto está descendiendo dentro y se coloca dentro del orificio, la V de nuestro piloto, aproximadamente el 60-70% de la punta de nuestra V del piloto, que esté penetrando dentro del troquel, este punzón todavía está arriba, todavía no perfora, está ligeramente arriba de la parte plana del punzón. Ahí es el correcto tiempo para poder que yo libere los rodillos, que yo abra estos rodillos y poder soltar la lámina para que cuando termine de penetrar el punzón, la lámina termine de colocarse al 100% en su lugar y por ende el segundo agujero
se coloque exactamente en el punto donde debe ser. Son críticas estas operaciones, son controles rápidos que debo hacer, son velocidades que yo debo de controlar con respecto a la operación de la válvula de control, al pistón que abre y cierra los rodillos. Entonces, debo ser muy cauteloso en la operación de esto. También debo ser cauteloso en el tipo de material que estoy trabajando, porque si estos rodillos se abren demasiado y cuando regresen, pueden llegar a golpear demasiado el material. Entonces, a estos rodillos, al pistón que yo pongo aquí en la parte de arriba, yo le pongo un limitador de carrera. Y ese limitador de carrera, pues hace que ese rodillo no suba demasiado. Y si el material es demasiado blando, cuando regrese, simplemente va a eliminar marcas, va a limitar daños en el material. En este modelo de feeder yo tengo el tornillo en la parte de arriba, les pongo una tuerca y les pongo un cuadro ahí arriba y ustedes ajustan con una llave española la limitación de carrera. En estos otros alimentadores de este diseño yo tengo tornillos que hace esa limitación de carrera. Pero en este tipo de elementos, por ejemplo, cuando los elementos en los alimentadores antiguos, yo tenía un tornillo en un lado y otro tornillo en otro lado. Tenía que hacer el ajuste exactamente a la misma altura en ambos extremos. Nuestros nuevos diseños de COE hicimos que estos elementos de control los colocáramos a una transmisión, una pequeña transmisión. Ambos tornillos se colocan en la misma perilla y yo ajusto ambos tornillos al mismo tiempo. Entonces, ya en los nuevos diseños de COE hemos eliminado ese problema para que ambos tornillos sean ajustados exactamente al mismo tiempo. Bien. Recuerden que la operación del pilot release es importante y es crítica, también es crítica cuando el troquel es de viaje o es de travel, porque recuerden que la lámina no se mueve a la misma altura. Entonces tengan cuidado en ese tipo de detalles. Con gusto, en algo ya especial, ya directamente en su compañía, podemos tener una asesoría más específica y analizar sus procesos y poderles ayudar en algún problema que ustedes tuvieran por ahí en campo. ¿Se recuerdan lo que les comentaba de la velocidad armónica en cuanto a la operación? Algunos elementos de control que tenemos en pantallas ya más sofisticadas, tenemos pantallas como estas donde nosotros hacemos los settings para que pueda operar esa velocidad de velocidad de average o de velocidad constante, donde siempre el material lo mantenemos en movimientos y el único que se detiene es el feeder para poder esperar a la prensa que haga su proceso y poder seguir avanzando. Tanto esta pantalla como el Servomaster podemos llegar a tener siempre y cuando tengamos en la parte de atrás PLC y sea un control que le llamamos Sync Master. Si no es Sync Master o si no es una pantalla como este tipo, no vamos a poder controlar esa velocidad armónica en el proceso de operación. Bien, pues ahí terminé lo que es algo general en cuestión de nuestras líneas de limitación. Voy a hablarle un poquito de los problemas de los rollos, un poquito de los problemas cuando ustedes adquieren rollos y estos vienen dañados, vienen con problemas desde fábrica, ¿no? Lamento decirles que este es un problema serio. Este es un problema que no debiese suceder. Si ustedes reciben rollos de esta forma, creo que es buen momento para exigirle a su proveedor de rollos que no haga esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto es un daño en la fabricación del rollo y no es un problema de curvatura de material o ese tipo de detalles. Ustedes deben de estar conscientes de que si lo que van a fabricar es algo demasiado plano o algo demasiado cuadrado o algo demasiado, o sea, algo que sea de una calidad excelente en cuanto a lo físico o a lo plano, si su proceso es ese, si su proceso es blanking, estos rollos que tienen estos daños no son para ese proceso. Estos son rollos
para poder hacer procesos de material, troquelados profundos, donde la deformación misma dentro del troquel hace que el material se deforme y tenga y adquiera nuevas formas, y eso elimina esos problemas. Pero al final de cuentas, nosotros en COE no podemos hacer mucho por estos daños estructurales en el rollo. Sí. Hemos trabajado en nuestros enderezadores, hemos agregado elementos de control, como rodillos de soporte, para poder forzar los materiales con efectos de arco, o con efectos de wave en las orillas, o efectos que tengan, que no sean rectos los materiales. Hemos adquirido elementos de control necesarios, pues, para poderlos procesar, para poderles darle un poco más de penetración y forzarlos un poco a poder eliminar esos problemas. Pero tenemos un límite, tenemos un rango en la operación. No podemos hacer mucho, intentamos hacerlo. Hemos llegado a un 20 o un 25% en la solución de esos problemas, pero no hemos llegado a más de estos, ¿sí? En los rodillos, por ejemplo, hemos agregado radios en sus espigas. Hemos agregado placas de soporte para que la deformación del rodillo sea menos y puedan soportar más en cuanto a la penetración que le demos al material. Pero sí nos ha sido un poco difícil cuando los materiales vienen demasiado dañados. Hoy en día los fabricantes de rollos nos dicen que tienen unos rangos, pero esos rangos los han ampliado demasiados por la demanda y la falta de acero en el mercado, ¿no? Pero vuelvo a insistir, si nuestro proceso es hacer hojas planas, hacer hojas que tengan un acabado específico, y lo vamos a meter, no sé, a un transfer, o lo vamos a meter a un proceso segundo donde la planicidad no nos es grata, pues tenemos que tener en consideración que si los rollos vienen demasiado dañados, yo puedo ayudar a procesar, yo puedo ayudar a eliminar un poco esas curvaturas, pero tengo ciertos límites. Para poder corregir esos rollos, yo tengo que meterlos a procesos llamados tensonivelados, no a un nivelador normal, no a un nivelador que esté en una línea de proceso de fabricación de lámina, no. Se llama proceso de tensonivelado. ¿Qué significa? Yo la lámina la empiezo a estirar, la meto a rodillos y la meto a hacer un formado de tal manera que la estructura del material empiece a estirarse y crezca, ya sea hacia adelante o hacia los lados. Y al final de cuentas el excedente lo tengo que cortar. Es un proceso completamente diferente el poder corregir esos rollos. Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que ser conscientes de que si nuestros materiales son demasiado dañados cuando nos llegan, pues lo que vamos a obtener después del enlazador va a ser controlado, pero no al 100%. Hemos agregado en nuestros controles, como les decía, transmisiones más específicas. Antes teníamos estas transmisiones para poder bajar los rodillos de trabajo, eran más separadas. Con estos nuevos diseños de transmisiones o estos jacks, hemos podido juntar un poco más los rodillos de trabajo y poder hacer un proceso para que ataquemos este tipo de problemas. Más sin embargo, cada día nos llegan materiales mucho más dañados, y estamos, nuestro departamento de ingeniería, trabajando en ello para poder darles mucho mejor soporte en ese proceso. Creo que pronto COE tendrá algunas noticias para esto, pero ahorita nuestros ingenieros están trabajando para hacer que ese proceso sea posible. Yo les avisaré en dado caso si ya tenemos algo más para esto, ¿no? Nuestros feeders tienen engranes, tienen ajustes muy específicos. Tenemos cuñas que o elementos de control visible donde podemos tener una calibración perfecta de nuestro descenso de los rodillos
Eso hace o provoca, que tengamos mucho mejor control en esto, ¿no? Bien, hablando de los problemas que podemos tener para la operación, hablando en el proceso de operación, recuerden lo que inicialmente les decía, centrar los materiales, centrar la lámina dentro del proceso de operación. Nuestro equipo está diseñado en base a eso, ¿no? Si nuestro rodillo tiene este sentido de operación y tu material tú lo pones en una dirección que no esté alineado, no esté alineado en el troquel, podemos provocar que el material se encaje dentro del troquel y podemos provocar daños y atorones en el mismo. Lo que les hablaba también de soportes entre el troquel y el feeder, estas curvaturas, estas caídas de material entre el troquel y el feeder, pues provocan que el material se cuelgue y no tenemos control de cuánto se cuelga, y eso provoca que dentro del proceso pues no controlemos el índice o la alimentación correcta. Ahí siempre sugerimos tener un buen soporte de material entre el feeder y el troquel, ¿no? La altura de trabajo entre el feeder y el troquel también es importante. Yo he visto compañías donde esto no lo ajustan, esto muchas veces está o más arriba o más abajo. Mi sugerencia siempre ha sido que esto siempre trabaje a la misma línea de paso del troquel. Aún así el troquel sea de travel o sea de movimiento, trabaje siempre a la altura del proceso, porque volvemos a lo mismo, volvemos al mismo efecto de esta slide, donde esta curvatura no tienes control y esta tampoco, y no sabes qué tanto puede llegar a perder en el proceso el índice. Aparte que este tipo de alturas provoca que dentro del troquel se nos pueda atorar el material porque se está inclinando o está llevando el material a empujar en la parte de arriba. Cuestiones de mantenimientos. Cuestiones de mantenimientos a nuestros equipos. COE envía los equipos cuando los surtimos, siempre enviamos manuales de mantenimiento para el equipo. Son muy variados los equipos y los mantenimientos que le damos. Pero les voy a hacer un comentario como cuando yo trabajaba con controles para el monitoreo de tonelaje. Yo les decía a las compañías, mientras más al extremo lleves tu equipo en la operación, más es el mantenimiento que tú le debes de dar. Pondremos un ejemplo. No es lo mismo que un carro viaje en la ciudad y vaya de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, todos los días, y su velocidad promedio sea de 60, 70 kilómetros por hora. No es lo mismo ese carro a un carro que sale de carretera y al operador le gusta manejar a 140, 150 kilómetros por hora. Por ende, un carro que va a la oficina y va a la casa, ese requiere mantenimientos controlados, sencillos, relajados. Pero la otra persona necesita reemplazar frenos, necesita reemplazar llantas, necesita hacer más extremo su mantenimiento a su vehículo. En COE es exactamente lo mismo. Si tú operas mi equipo bajo las especificaciones, bajo un rango de operación del 60-70% abajo de sus capacidades en la operación, los mantenimientos van a ser sencillos, van a ser inspecciones, ¿sí? Tienes que abocarte poco a las cosas, pero mientras más a lo extremo lo lleves, tienes que lubricar más, tienes que evitar que se contamine las baratas de grasa, cambiar aceites, hacer filtrado de aceites, todo ese tipo de detalles, revisión estructural del equipo. Como base, yo le recomiendo que siempre mantengan nuestros equipos bien lubricados.
¿sí? Eso es primordial número 1, bien lubricados. Y en la lubricación ustedes se van a dar cuenta si tenemos residuos de hollín, si tenemos residuos de rebaba. Eso son indicaciones de que nuestro equipo está siendo operado de una manera extrema, donde estamos llevando el equipo límite. Por ende, si ya vemos ese tipo de detalles, revisemos valeros, revisemos cadena, revisemos todo ese tipo de detalles. Pero número 1 es limpieza y lubricación. Eso mantendrá a nuestros equipos operando por más de 45 años. Les soy honesto. Tenemos compañías con los primeros elementos de control y siguen operando equipos normalitos y estándares y solitos. Han mantenido los equipos trabajando porque han mantenido lubricados los equipos. ¿Sí? Algo importante en el desenrollador es que esta parte, esta catenaria, es nuestro disco de frenado. Algunas veces, algunas compañías lubrican esta cadena, pero lubrican con demasiado grasa. Eso hace que esta parte de frenado se contamine de grasa y por ende la eficiencia en el frenado de arrastre para desenrollar disminuye. Entonces tenemos que tener cuidado y mantener sí esta cadena lubricada, más sin embargo evitar contaminar el disco de frenado. ¿Sí? En las unidades hidráulicas, nuestro sistema es un sistema cerrado, no es un sistema abierto, no debemos tener pérdidas de presión, pérdidas, perdón, de aceite hidráulico. Pero si ustedes observan manchas de aceite en el piso, esto significa que estamos teniendo pérdidas y tenemos que estar recuperando lubricación y ese tipo de detalles. Esos son los discos de frenado, son las balatas. Si se contaminan, tenemos que reemplazar el par. Les hablé de la limpieza. Los rodillos de trabajo del enderezador normalmente se pueden contaminar con tierra. Si tu rollo viene descubierto y tiene mucha tierra, mucho aceite, nuestros rodillos de enderezado se van a contaminar. Se les incrusta a la tierra el lodo. Aquí es recomendable no meter ningún abrasivo, no meter nada que vaya a dañar la superficie del rodillo. Tenemos que mantener la misma superficie del rodillo. Entonces, sugerimos limpiar con alguna jerga, una lona o algo por el estilo, pero algo que no dañe el recubrimiento del rodillo. En este caso es una alfombra con algunos soportes por la orilla y le podemos impregnar, no sé, acetona, alcohol, algo para desengrasar, pero hasta ahí. Nada de andar metiéndole el pulidor, andarle metiendo el taladro, la carda, nada de andar metiendo nada porque vas a dañar la estructura del rodillo. Y si tu material es cosmético, a final de cuentas esa marca se va a trasladar a tu material procesado. Eviten hacer eso. Entonces limpien bien los rodillos con este procedimiento. La lubricación es primordial. Aunque tenemos sistemas automáticos de lubricación, están controlados y están regulados dentro del sistema. Siempre destapen cubiertas, siempre retírenlas, revisen que todos los puntos están siendo lubricados, que la grasa se está consumiendo, que la grasa está saliendo por los bujes, por los valeros, por todo ese punto de detalle. También observen si no hay residuos de metal, residuos de bronce, porque si ustedes ven eso, significa que en algún punto dejaron de lubricar y por ende se empieza a perder los diámetros de los bujes donde apliquen o los daños en los valeros. Vuelvo a insistir, tenemos sistemas automáticos de lubricación, pero eso no debe evitar que ustedes retiren guardas y den una inspección. Si ustedes observan que su lubricador de grasa nunca pierde grasa, si siempre se mantiene donde mismo, si nunca se alarmó por lubricación, pues con más precaución, con más detalle tienen que ir a abrir y observar que todo se esté lubricando. Es la vida, a final de cuentas, como en un carro el aceite en el motor es la vida del motor. En nuestros equipos de alimentación de lámina es primordial la lubricación en todos nuestros engranes, en todo nuestro equipo.
Les comenté de la calibración, de los puntos de calibración. Ya nuestros nuevos enderezadores tienen la calibración. Tenemos los indicadores mecánicos o los indicadores electrónicos o en las pantallas de PLC. Al final de cuentas, esto nos ayuda para calibrar esos rodillos. Cuando esto indique su posición, aquí por aquí algunas veces le ponemos ahí una marca, si es 0, si es 250, depende lo que haya, lo que diga aquí. Y eso pues nos va a provocar, que va a hacer que nosotros ajustemos nuestros indicadores para esa calibración. Cuando hagan una inspección de engranes, revisen bien que los engranes estén bien acoplados, que no tengan desgaste, que no tengan daño. Si observan en este punto, esto es algo normal, algo bien ensamblado, bien colocado. Si yo tengo algo de slack o algo de movimiento dentro entre los engranes, hago que nuestro equipo funcione de una forma no correcta, algo no empuja bien, algo se está quedando atrás y por ende estamos forzando el equipo. Todo esto, todos los rodillos de trabajo, el pinch roll, todos trabajan a la misma velocidad tangencial. Si yo tengo este efecto, vamos a provocar que no trabaje de manera armónica. Tenemos una transmisión principal. Puede ser de esta forma, puede ser directamente a los rodillos, puede ser acoplado por cadena. Aquí la tensión de la banda es importante. Sigan los procedimientos. En nuestros manuales indica qué tanta tensión debe tener. El aceite que lleva esta transmisión es algo especial. Recomendamos por fabricante no reemplazarlo y usar el manual específico del reductor para utilizar los aceites originales de este equipo para poder hacer algún mantenimiento. Normalmente son sellados, son libres de mantenimiento, pero en caso necesario utilicen el manual específico del reductor para poder trabajarlo, ¿no? En los motores también sigan el procedimiento para motores en cuanto a los mantenimientos, en cuanto a valeros e impedancias en el mismo. Ya les hablé de la limpieza del desenderezador. También en el alimentador, pues es el mismo proceso, ¿no? Algo sujeto, alguna alfombra con algo de alcohol o algo por el estilo, y con eso pueden limpiar los rodillos. Las tensiones en banda de los feeders es importante. Les muestro los equipos completos, cómo son. Estas son nuestras nuevas líneas compactas de alimentación de lámina. Bien. Creo que es todo lo que tengo que comentarles en cuanto a los alimentadores. No sé si alguien por ahí tenga algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Sí, ingeniero, permíteme, déjame, porque ahorita estoy con lo de las preguntas que me llegaron. Una de ellas es por parte del ingeniero José Valencia Castrejón. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, Miguel. Bueno, muy, que indica muy buena información. En sus enderezadores no hay un poco de tensonivelado, y si ustedes cuentan con enderezadores de tensonivelado. Por el momento no tenemos tensonivelado. El tensonivelado es algo, son esfuerzos hacia los rollos de lámina. Es el tener que estirar la lámina, y para eso son equipos demasiado robustos que ya no cumplen con las funciones de un enderezador, sino es con el estirar el material. Hoy en día COE no tiene tensonivelado, son puros enderezadores. Vuelvo a insistir, estamos trabajando en ingeniería para ayudarlos al cliente un poco con estos daños de materiales, más sin embargo hemos llegado hasta ciertos límites, no hemos podido corregir al 100% esos daños. Ok. Y tenemos otra pregunta que dice, esto es del ingeniero Iram Hernández. ¿Tienen equipos de limpiadores de aceite después del enderezador? Si es así, ¿pudieran compartir una foto de su equipo y en base a qué funciona?
No, no manejamos equipos para limpiar el material de entrada. Por el momento no. Simplemente lo que hemos visto en compañías cuando sus rollos están demasiado sucios, lo que ellos hacen es incluir una rutina en el proceso de fabricación, el limpiado de los rodillos. Algunas veces he visto que ya en el mismo proceso tienen a un lado ya las alfombras o las telas con sus mecanismos para poderlos meter y poder trabajar el equipo en manual o en automático y hacer que los rodillos estén girando y hacer la limpieza y hacerlo lo lo más rápido posible. Hoy por día no tenemos ese elemento de control para poder limpiar los rollos. Aquí tenemos, bueno, tenemos otra pregunta, ¿verdad? Y también un pequeño recordatorio de la ingeniera Marla Aguilera, que dice que les tocó trabajar juntos cuando estuvo en Whirlpool y que es un gusto en verte, que tu presentación fue excelente, tu explicación fue excelente, pero también hace la pregunta, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la limpieza de los rodillos niveladores? Muchas gracias Marla por recordarme. Saludo, nos abandonaste. ¿Cada cuándo es recomendado limpiar los rodillos? Es cuando el proceso lo necesita, ingeniero. Hay veces que el proceso nunca se va a necesitar, pero yo he visto compañías donde su acabado es casi espejo, casi espejo, y ellos alcanzan a observar en la lámina cada marquita que les deja eso pequeño que se incrustó en los rodillos, y es cuando ellos deciden limpiar los rodillos. Entonces, prácticamente quien te exige la limpieza de los rodillos es tu proceso, es cuántas marcas tu proceso es capaz de aceptar o no aceptar. ¿Sí? Continuamos entonces. Ahora es una pregunta del ingeniero Juan José Ramos, que pregunta, ¿para aceros clase A hay algún tipo de rodillo con algún acabado especial? Para hacer, tenemos 4 diferentes acabados de rodillos, ¿sí? Para cada uno de ellos cumple en cada material que se va trabajando, ¿sí? Si nuestro material es un acabado espejo, el recubrimiento puede llegar a ser, puede entrar en cualquiera de ellos, digo, en uno de ellos en específico. Entonces, ustedes tienen que especificarlo para nosotros saber qué tipo de recubrimiento vamos a meterle. Por insistir, tenemos compañías donde, por ejemplo, que el material es pintado y nuestros rodillos son de neopreno. No estoy hablando de los rodillos de trabajo, los rodillos que hacen el enderezado, porque esos rodillos no están doblando el material. Estoy hablando de los rodillos de arrastre que hacen que penetre el material dentro del enderezador, o los mismos rodillos del alimentador que hacen esfuerzo en el material. Entonces, va a depender el tipo de material y el acabado. Entonces, si tú me hablas de un clase A, tendrías que especificarme, ¿sabes qué? Si es un acabado espejo, o ¿sabes qué? Es un material demasiado blando, o ¿sabes qué? No, es un acero muy duro. Pues depende de lo que tú me digas. Ya hoy en día se manejan de ese tipo, ¿no? Ok, otra pregunta que tenemos aquí del ingeniero Iván Domínguez. Dice, ¿por qué en algunos casos los alimentadores cuando se apagan totalmente se pierden los datos de velocidad y aceleración? No debería de suceder. Si está sucediendo, Iván, en la máquina, tendríamos que revisar qué está provocando que se pierda. ¿Sí? Pero no debe suceder. Nuestros equipos se apagan y se encienden y los parámetros no se deben de perder. Entonces, algo sucedió o algo se movió a su programa. Es cuestión de analizarlo directamente ahí en tu compañía y con gusto te damos apoyo, pero no debe suceder. Nuestros equipos siempre mantienen el índice, velocidad y aceleración. Otra pregunta del ingeniero Irán Hernández.
no tienen para limpiar los rodillos pero tienen equipos para limpiar el material del aceite. No, tampoco. Es lo mismo. O sea, no tenemos equipo para limpiar el rollo, ni tampoco para limpiar los rodillos. Digo, hacemos la recomendación que hay cómo limpiarlos, pero no un equipo específico que digas tú, esto yo te lo vendo para que tú limpies los rollos. Digo, al final de cuentas es un aditamento. En vez de tú subirte al equipo y poder limpiar con la mano, pues tú pones alguna soporte, tal como lo mostré ahí en el dibujo, para que puedas meter tu material entre los rodillos y puedas limpiarlo, ¿no? Ok, una pregunta también del ingeniero Agustín Alegría, que pregunta, ¿cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de los decoilers verticales y tipo pancake? Al final de cuentas, cada uno procesa materiales diferentes. El de pancake utiliza materiales mucho más blandos, a lo mejor mucho menos pesados. Nuestros equipos son robustos, como les comentaba al principio, pero también trabajamos sobre el mismo sistema para hacer la alimentación. Nosotros no trabajamos desenrolladores de ese tipo, nosotros trabajamos puros de esta forma, puros de carrete, ¿no? Entonces, no trabajamos de ese tipo, pero podemos procesar materiales demasiado blandos. Al final de cuentas, como les comentaba, estos pueden ser motorizados o pueden ser de arrastre. Cuando son motorizados, ese otro desarrollador que está hacia el piso también es motorizado y trabaja por medio de un sensor. Nuestro equipo es similar, ¿no? Ok, otra pregunta que tenemos del ingeniero Salvador Israel Cuevas. ¿Qué debo considerar para el enderezado de material de acero inoxidable full hard de 3/4? Pues yo creo que lo que debemos de considerar es, al final de cuentas, es hacer un análisis de tu material que vas a procesar. Creo que nuestros ingenieros pueden trabajar en esos equipos y darte una solución para ese material. Es un material, no es tan duro, pero sí es algo grueso. Nosotros tenemos equipos hasta casi media pulgada en procesamiento de lámina, entonces creo que te podemos llegar a dar una solución para el acero inoxidable. Tenemos los rodillos con acabados especiales para eso y creo que podemos tener una máquina similar como a esta que tenemos aquí en la pantalla para poder procesar materiales de ese tipo, ¿no? Si con gusto nos mandas una información, hacemos un análisis de tu proceso y te podemos sugerir qué modelo de enderezador puede ser el necesario para que tú puedas procesar tu material. Otra pregunta del ingeniero León Tlapalama. Acerca de recuperados de puntas y colas de rollos. Sí. Esa es su pregunta. Acerca de recuperadores de puntas y colas de rollos. Bien. Yo he visto muchas compañías que tienen este pleito para poder procesar la punta y cola. Quieren facilitar un poco el proceso, ¿no? Para poder seguir con la operación. ¿Qué es lo que yo he visto? Al final de cuentas, con este proceso, cuando tienen esos troqueles, pues debemos de ser conscientes que en un momento dado, en tu troquel puede llegar que el corte que vayas a hacer va a estar justo donde hiciste una soldadura. Entonces, si tú eres capaz de soportar ese estrés de que si el troquel se va a dañar o no al momento de pasar el proceso, pues yo creo que adelante, ¿no? Se puede hacer. COE al momento no ha agregado o no sugiere la soldadura de puntas y colas. Más sin embargo, podemos agregar los elementos de control para que se haga. Precisamente hoy en día estoy trabajando en una compañía aquí en Querétaro para hacer un proceso de ese tipo, ¿no? Más sin embargo, esa soldadora de puntas y colas no es de mi compañía, es de otra compañía. El cliente la está agregando porque su proceso es un poco más especial en cuanto a llevar después de la prensa la lámina a otro proceso que exige la punta y cola
soldada y es mucho más complicado hacer la soldadura. Pero si es en cuanto a procesamiento de troquel, de estándar, de que después de la prensa sale la pieza terminada, yo no sugeriría hacerlo, porque al final de cuentas una punta o una cola, el enderezado de la misma no lleva la misma composición que el resto del rollo, ¿no? Esa es mi más humilde opinión, ¿no? Pero he visto compañías como en Puebla que están intentando hacer ese proceso. Bueno, entonces sí, si ya quedamos claros, esas han sido las preguntas para ti, ingeniero. De aquí procederemos a tomar un descanso. Muchas gracias por tu presentación, bastante ilustrativa aparentemente y con buenas preguntas. Vamos a tomarnos un pequeño receso de 5 minutos y procederemos después con nuestra siguiente presentación. Buen día, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por estar conmigo. Agradezco su tiempo. Buen día. Buen día. En un momento más procederemos con nuestra próxima presentación. Podemos ir todos por un café o algo.